caminando, para allá. El día de ayer estuve un poco enfermo, hermanos, y bueno, gracias a Dios me conservó la voz y vamos a estudiar esta lección. Vamos a estudiar una lección muy interesante, hermanos, que se titula Del humanismo a la divinidad. A ver, repitan, hermanos, del humanismo a la divinidad, ¿verdad? Del humanismo a la divinidad. Voy a escribirlo, hermanos, y ustedes busquen la cita bíblica de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del 1 al 18. Voy a traer San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Ya lo tenemos, hermano. San Juan 1, del 1 al 18. Lo voy a leer. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no permanecieron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por el testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, ¿verdad? Número 8, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. El 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la lectura bíblica, hermanos, del libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 18, según el Evangelio según San Juan, ¿verdad? El título de lección en esta mañana se llama del humanismo a la divinidad. Y este humanismo a la divinidad, ¿verdad? Ese es el título de la lección, del humanismo a la divinidad. Bueno, estas lecciones han estado un poco muy intensas en cuanto a palabras que no conocemos, y eso las hace un poco difíciles de entender, hermanos, pero en el nombre del Señor vamos a seguir adelante. El objetivo, hermanos, escuchen el objetivo de esta mañana. Dice: entender que fuimos creados para la eternidad. Miren, este es un elemento muy importante en el reino de Dios, hermanos. Yo creo que lo que deberíamos estar esperando nosotros todos como el pago máximo, bueno, es la eternidad. No sé en qué o de qué manera lo ha visto usted. Eternidad, ¿verdad? Porque cuando Adán comió, hermanos, o antes de que comiera, Adán era eterno, pero era perfecto, no moría, pues. Entonces, cuando cometió el pecado, Adán, entonces en todos los seres humanos empiezan a morir.
Dios, a través del plan de salvación, envía a su Hijo Jesucristo para volver a dar la eternidad a los seres humanos. Entonces, creo que nosotros deberíamos estar dándole vueltas a los estudios, a la fe que nosotros tenemos y qué es lo que nos mueve a seguir adelante, hermanos. La eternidad o las cosas que podemos tener temporales en este mundo. Entonces, eso es lo que debemos estar meditando y ese es parte del objetivo de la lección. Dice, entender que fuimos creados ¿para qué, hermanos? Para la eternidad. Ahora, no para convertirnos en nuestros propios dioses. Es decir, si nosotros fuimos creados para la eternidad, nosotros debemos entender primero que no somos dioses. Que la eternidad es un estado puro que proviene de Dios, pero que no somos Dios, ¿sí? Y en el crecer de la vida cristiana tenemos que manejar este asunto con tiento, con mucho cuidado, porque cuando Satanás se vio muy poderoso, muy fuerte, dice la Biblia que quiso ser semejante. ¿Quién quiso ser, hermanos? A Dios. Entonces nosotros en el mundo, hermanos, aunque tenemos una vida que termina, aunque tenemos una vida que fenece, el hombre puede buscar ser igual a Dios. Y hoy vamos a manejar un pensamiento que tiene que ver con este asunto. El hombre, hermanos, quiere por lo que obtiene y por los logros que obtiene, tiene la tentación de querer ser como un Dios, ¿verdad? En base a sus logros. Y ahí está el problema de los dioses, que en esta mañana vamos a ver, del humanismo a la divinidad, ¿verdad? Del humanismo a la divinidad. Humanismo es lo que nosotros, no es cierto, hermanos, miren, eso es lo que más adelante vamos a ir viendo, que las cosas que nosotros tenemos hoy, algunas están mal y que aún la iglesia que maneja están mal, porque el humanismo no proviene de la Biblia, ¿sí? Esto no proviene de la Biblia, humanismo. Por ejemplo, nosotros dicen que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y que tenemos capacidades. Pero vamos a irnos adentrando en este asunto. Miren, vamos a la introducción en esta mañana, hermanos. Dice, en el área de la razón, en el año de 1700, los pensadores de la iluminación rechazaron la Biblia y la idea de que el hombre tuviera una naturaleza caída. Vean, hermanos. Ellos creían que la bondad provenía del interior del hombre, no de Dios. Siendo que la bondad es divina, Mateo 19:17. Esta creencia eleva a la humanidad a la posición de Dios. El humanismo es el sistema de creencia que afirma que los humanos, antes que Dios, son la fuente de todo valor moral. ¿Sí? Vamos a ver lo que es humanismo y váyanse atrás de la Biblia, donde viene el glosario o las definiciones de las palabras, y encontremos la palabra que es humanismo en la página número 46. Página número 46. Búsquenla, por favor. Página número 46. Humanismo. ¿Qué es humanismo? Un sistema ético, ético tiene que decir por el comportamiento. Un sistema ético secular centrado en los seres humanos y sus propios valores y necesidades, intereses y capacidades. Dignidad y libertad, que rechaza los reclamos trascendentales, religiosos o morales más allá de la razón y el esfuerzo humano. A menudo se caracteriza como la batalla por la autonomía del individuo sobre la autoridad de la iglesia. Este es el pensamiento del humanismo, se centra en las capacidades del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien regala muchas cosas, un rico regala muchas cosas, ¿qué le dicen? Él es un buen ser humano, ¿verdad?
entonces se está basando en sus capacidades para ser buen ser humano. Y nosotros creemos que lo bueno proviene de Dios, no de la humanidad, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, pues, allí en nuestra lección, lo que es el sumario en la introducción. Dice punto y aparte, los 10 mandamientos en la página 25, en la parte de arriba, los 10 mandamientos de Dios presentan una perspectiva o un punto de vista respeto y protección de los derechos del individuo, ¿sí? Ahí están marcados en los 10 mandamientos el respeto y el derecho de los individuos, incluyendo la propiedad privada. Sin embargo, al rechazar la Biblia y la autoridad de Dios, los pensadores de la iluminación sacrificaban los derechos individuales por el bien mayor de la sociedad. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Es decir, sacrificaban los derechos individuales por el bien mayor de la humanidad. O sea, que es primero el derecho de todo el conjunto que los derechos individuales de cada ser humano. Y esto da el traste porque entonces descuida el cuidado de los seres humanos, ¿verdad? Como tal. La devaluación de los derechos del individuo se combinó con la devaluación de la persona. Vean, nuestro respeto por el individuo viene de la revelación bíblica que indica que somos creados a la imagen de Dios. Vuelvo a leer eso. Nuestro respeto por el individuo viene de la revelación bíblica que indica que somos creados a la imagen de ¿quién, hermanos? De Dios. De ahí viene que nosotros respetamos a las demás personas y a todo ser humano. Nosotros no podemos ir en contra de alguien o de no respetarlo o de insultarle o de hacerle cualquier cosa, ¿no? Porque él proviene de la imagen de Dios. Y por ende nosotros debemos de cuidar a todas las personas y a respetar a todas las personas. Por eso viene el cuidado de ellos. Punto y aparte, este giro convirtió los 10 mandamientos justificando la restribución de la riqueza mediante el robo a individuos e incluso asesinando a aquellos que eran una carga para la sociedad, ¿verdad? Hay personas, no sé si ustedes se acuerdan de una señora que era enfermera y que mataba a todos los viejitos, ¿verdad? Porque ya eran una carga para las demás personas. Es decir, miraban el bien grande y el derecho individual no lo miraban. Esto tiene que ver con la humanidad, con el pensamiento de la humanidad. La devaluación de los derechos del individuo se combinó con la devaluación de la persona. Nuestro respeto por el individuo viene de la revelación bíblica, así yo lo leí, punto y aparte. Con el surgimiento de la evolución también vino la idea de que nosotros podríamos mejorar la raza humana, ¿sí? Y aquí empieza a haber los problemas. Miren, al liberar al mundo de genes humanos inferiores, ¿sí? Es decir, nosotros, hermanos, ahora la ciencia está tratando de quitar los genes inferiores y que los genes superiores estén al frente, ¿no? Para preservar la creación. Esto fue promovido en movimientos eugenísticos a principios de los 90 y ganó trascendencia hasta que Adolfo Hitler impulsó sus ideales que intentaron erradicar a la raza judía. ¿Sí se recuerdan ustedes, hermanos, por qué Hitler no quiso a la raza judía? Porque ellos eran más altos, los alemanes, eran güeros, eran fuertes, y él quería que las demás personas que no fueran como él, que fueran inferiores, quería quitarlas. Y ese es un pensamiento humanista, hermanos. Ese es un pensamiento de la ideología que es el humanismo. Ahora, en este país, hermanos, está el pensamiento humanista, están los genes, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo persiguen, hermanos, que las personas que sean de otro color, que no sean del mismo color que ellos, no los quieren y no los aceptan como integrantes de la sociedad, ¿sí?
Y nosotros sabemos que todos los seres humanos son iguales delante de Dios, con los mismos derechos que todos, y nosotros debemos de respetarlos a todos, ¿verdad? Ese es un pensamiento humanista. Punto y seguido. En el Holocausto, el mundo vio de lo que era capaz la profundidad de la maldad humana cuando estos buscan ser sus propios dioses. Ajá. Es lógico pensar que nosotros podemos elevar la humanidad con solo enfocarnos en nuestra propia bondad. Sin embargo, la historia nos dice justamente lo opuesto. En lugar de convertirnos en nuestros propios dioses y crear muchos mundos utópicos, o sea, utópicos es que no es cierto, ¿no? ¿Cómo va a estar un mundo lleno de pura gente, puros super hombres y super mujeres, ¿verdad? Eso va en contra de Dios. El suelo por debajo nuestro se estremece cuando confiamos en nuestra bondad y nos desplomamos hacia las profundidades de la maldad y del anticristo, según Isaías, ¿verdad? Y Ezequiel. Todo eso debido a que la bondad proviene de Dios, no. ¿De quién proviene la bondad, hermanos? De Dios, no de nosotros. El humanismo es una creencia fallida, hermanos. Un ídolo sin valor. Aún así, muchos continúan aferrándose a él, poniendo su esperanza en ellos mismos, en vista de que no tienen otra esperanza. Nosotros sabemos que la verdadera esperanza no se encuentra en la bondad humana, sino en la bondad de Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? El humanismo está hasta los logros. Sí, dice, voy a regresar tantito, dice, nosotros sabemos que la verdadera esperanza no se encuentra en la bondad humana. El humanismo es una creencia fallida, un ídolo sin valor que aún así muchos continúan aferrándose, hermanos. ¿Qué es lo que hacen en los Juegos Olímpicos? A ver, ayúdenme. Competencia. ¿Y para qué es la competencia? Para saber quién es el más fuerte, el más veloz, el que carga más, el que hace más cosas. Y cuando a uno de ellos gana, ¿qué le dan? Le dan una medalla. ¿Por qué? Porque están pagando lo que es el humanismo, es decir, están tratando de seleccionar o tratan de seleccionar a las personas que son más veloces, son las que son más y las que tienen más más atención a las personas, y todos los demás nos vamos a hablar también atrás de ellos, ¿sí? Ahora, les pregunto algo, hermanos, ¿en la iglesia habrá el humanismo? ¿Y de qué manera lo hay? Si en el humanismo se gratifica a un ser humano que tenga ciertas características más arriba de los demás, ¿en la iglesia estará lo mismo? Por ejemplo, el más veloz, ¿verdad? ¿En la iglesia será esto, hermanos? Ahora, un hermano que cante bonito, que esté en el canto, ¿lo mirarán como alguien muy especial en la iglesia? En la actualidad, ¿lo mirarán muy especial más que los demás? ¿Qué de los hermanos que cantan bien, de los artistas? Artistas cristianos estoy hablando. ¿Cómo los tratan? ¿Igual que los demás creyentes? ¿Son igual que los demás creyentes? ¿O los exaltamos por el don que ellos tienen? Porque el humanismo exalta el don, la fortaleza, ¿sí? Los logros. Pero en la iglesia estamos tratando también de fomentar los dones. Quien tiene el don de la sanidad, ¿qué es lo que hacen las personas? Buscan a los creyentes que tienen el don de la sanidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se está mezclando el humanismo entre la iglesia, hermanos. Nosotros no somos hijos de Dios los que estamos en este lugar. Nosotros los que predicamos el Evangelio no llevamos la palabra misma de Dios de los que se le ponen al frente y hablan del Evangelio. O el Evangelio es diferente en las diferentes bocas, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias por llevar el Evangelio y se está introduciendo lo que es el humanismo? Les damos cabida a nosotros, a los más veloces, a los que
más elocuentes, a los más guapos, a los más, no sé. Ya la iglesia está inmersa también en lo que es el humanismo. ¿Sí? Tratamos, dice la Biblia, que cuando alguien llega al templo lo tratan con más respeto, con más atención, y cuando entra una persona que no tiene dinero no lo tratan con atención, con respeto. Aún sin embargo, la Biblia dice que todos somos iguales y que todos los seres humanos debemos de ser tratados como hermanos de la misma manera. Punto y aparte, dice: el humanismo es una creencia fallida, un ídolo sin valor. Ahora sí, muchos continúan aferrándose a él, poniendo su esperanza en ellos mismos. En vista de que no tienen otra esperanza, nosotros sabemos que la verdadera esperanza no se centra en la bondad humana, sino en la bondad de Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Juan 1:18 habla de lo divino convirtiéndose en humano en Cristo. Que Dios pudiera y tomara forma humana dice mucho acerca de cuán criaturas especiales somos. Los seres humanos tienen el potencial de compartir la imagen y gloria de Dios. Sin embargo, esto mismo pasaje afirma que hemos rechazado. Esa es la razón por la cual Él vino y moró entre nosotros para restaurarnos hacia una verdadera humanidad. Dios promete a todos los que creen que llegarán a ser hijos de Dios mediante su poder transformador, su naturaleza, y destinados a vivir con Él. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre, pero tienen que ser cambiados, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros que somos cambiados por el Evangelio pasamos de la humanidad a la creación de Dios. Por eso dice el título de lección: del humanismo, aquí me faltó, del humanismo a la divinidad. Del humanismo a la divinidad. Es decir, Dios transforma lo que nosotros somos, nuestro todo, y nos convierte en sus hijos a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, vamos a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas, hermanos, en esta mañana. Yo les invito a que me ayude, por favor, ahí con las lecturas bíblicas, por favor. Con las lecturas bíblicas para poder pasar adelante en lo que es esta hermosa lección. Dice, número 1, con base a la introducción y el glosario define lo que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Vamos de nuevo para atrás y vamos a leer la definición de lo que es el humanismo, hermanos. Vamos a poner atención en lo que es el humanismo para que lo podamos entender, hermanos. Es un sistema ético, es un sistema de comportamiento secular, centrado en los seres humanos y sus propios logros. ¿Sí? Se centra en los logros del ser humano. O sea, que aquellas personas que no tienen logros no son humanas. Y necesidades, intereses y capacidades. ¿Sí? Dignidad y libertad que rechaza los reclamos trascendentales religiosos. Es decir, el humanismo no necesita de Dios para ser bueno, porque Él puede crear su propia bondad, según este pensamiento. O morales más allá de los de la razón y del esfuerzo humano. El humanismo a menudo se caracteriza como la batalla por la autonomía del individuo sobre la autoridad de la iglesia. Hermanos, el humanismo surgió en Europa. ¿Sí? El humanismo surgió en Europa. Surgió en el país de Italia. ¿Sí? Fue después de la Reforma. Después de la Reforma. O sea, el humanismo empezó, todas las cosas empezaron, hermanos, este pensamiento empezó cuando, después de la Reforma, que Martín Lutero vio que la iglesia estaba haciendo mal. Entonces salieron los protestantes, y uno de ellos fue Martín Lutero, protestantes.
Después de los protestantes, después en el siglo XV y XVI, salió este movimiento en Italia, en Roma, las ciudades de Roma. ¿Y saben quién fue uno de los que fundó este movimiento? Bueno, uno de los pensadores grandes fue Dante Alighieri, hermanos. Y de ahí salió muchos pensadores que quisieron liberarse de lo que era la iglesia y decir: nosotros no necesitamos la iglesia para pensar y hacer cosas buenas. Y desde entonces, hermanos, el humanismo está insertado en las naciones y aún en la iglesia. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Por ejemplo, el humanismo está centrado en las naciones. Ya les decía yo, todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos es humanismo, buscando la excelencia, ¿no? Cuando un hombre habla de la excelencia en la tecnología, la excelencia, entonces son hombres que ganan mucho y que son considerados como personas porque tienen logros, hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos en contra del humanismo porque los logros que tiene el hombre no se basan en el hombre, sino se basan en los principios de Dios y en la liberación que Dios puede hacer de los hombres y de las mujeres en base al evangelio, amados hermanos. Estamos en contra del humanismo nosotros. Vamos a la pregunta número 1, vean por qué. ¿Qué señales de esta filosofía ve usted en el mundo moderno? ¿No? ¿Qué le dan a la persona? ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos, los premios Nobel? ¿Qué son los premios Nobel? ¿Ustedes se recuerdan qué son premios Nobel? Un premio Nobel se da a un hombre que se destaque en su campo, que haya hecho cosas más grandes. Por ejemplo, en química. En México tenemos premios Nobel, ¿verdad? Y los han reconocido grandemente. ¿Por qué? Porque se destacan, tienen logros, ¿verdad? En la investigación, etcétera, todo eso. Esto tiene que ver con el humanismo. El hombre está insertado en el humanismo. Es decir, hay hombres que logran que tienen sus logros por sí mismos, por su genio, y se les premia. Esto tiene que ver con el humanismo. El ser humano pone sus ojos en ellos. Pero, por ejemplo, una persona que tiene alcoholismo, que tiene drogadicción, una prostituta, cualquiera de esos, nadie pone su vista en ellos, pero la iglesia no debe de ser así. La iglesia no va a buscar los logros, va a buscar el evangelio, el cambio de la persona a través del evangelio. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. Espero se esté entendiendo este asunto porque está un poco medio enredado. Dice, ve usted en el mundo moderno, ¿de qué sirve hacer un ídolo? Entonces, aún los cristianos, les decía yo, hermanos, aún en la iglesia cristiana, en las iglesias de hoy existe el humanismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si va... Imagínense ustedes que entre... a ver, yo les voy a decir, les voy a preguntar, imagínense que esté en una iglesia y que de repente en esta iglesia entre Marcus Witt. Bueno, no tengo nada contra él, ¿verdad? Pero imagínense que entre. ¿Qué creen que hagan las personas que entren cuando vayan a entrar a él, hermanos? Lo primero somos selfies, ¿verdad? Para el Facebook. Selfies. Para el Facebook. ¿No? Todos. Pero si yo llego a entrar a una iglesia, nadie más. ¿Quién es? Una vez llegué a una iglesia y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Me estaban corriendo en lugar de... Hermanos, la iglesia ya está llena de humanismo. Miren, para nosotros, cada hombre que entre por ahí, cada mujer que entre por ahí, como sea, hermanos,
sea. Es más, si entra con necesidades y si entra con problemas, nosotros vamos a ayudarle porque nosotros traemos el Evangelio de Cristo, no somos del humanismo. ¿Sí? Si llega Marcos Wayne, pues también lo vamos a entender, ¿verdad? Pero no así como al último día nos tomamos. Número 1. Número 2. ¿De qué manera el Salmo 127 aborda la atención del ser humano? ¿Dónde ubica este verso? Mira, vamos al Salmo 127. Está bien hermoso. Yo lo leía de una manera, lo leía de otra manera. Pero cuando vemos el humanismo y vemos estos asuntos en la Biblia, luego leemos y entendemos lo que es Dios. ¿Ya lo tienen, por favor? Salmos 127. ¿Ya lo tienen? Mire cómo dice el Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, porque a su amado da Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos de Dios, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud, ¿verdad? Y bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare de los enemigos en la puerta. Ahora, escuchen esta versión. Voy a leer otra versión del Salmo 127, hermanos. Miren qué bonito dice. Salmos 127. Abra su Biblia, hermanos. Voy a dar una pequeña retroceso de lo que hemos estado viendo. No sé. Pero vean el Salmo 127, por favor. ¿Lo tienen? Yo lo voy a leer en otra versión. Escuche esta versión. Usted léalo ahí en su versión y esto yo lo leo en esta versión. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta en la tarde y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a quienes, hermanos, a sus amados. Hermanos, estamos hablando del humanismo a la divinidad. El humanismo tiene que ver con los logros, ¿verdad? Y con las metas alcanzadas de los seres humanos, ¿verdad? El humanismo, hermanos, está exaltando los dones de los hombres, pero no los dones de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, los dones del hombre hoy que vemos en nuestra sociedad, como estamos viendo, cómo hoy la sociedad resalta los logros del hombre. ¿Cómo? Artistas, ¿verdad? Artistas de todos géneros. Deportistas, ¿verdad? Cantantes. En los logros académicos, en la medicina, en cuántas cosas, ¿no? Esto tiene que ver con la exaltación de los dones, pero deja de lado las personas comunes y corrientes.
Y esto, hermanos, es una problemática enorme. ¿Se acuerdan ustedes de Hitler, hermanos? El que creía. ¿Qué decía Hitler? Decía que nomás los alemanes eran mejores. Y empezó a matar muchos judíos. Muchos judíos. ¿Por qué? Porque él creía en la exaltación del ser humano. Decía que él pensaba que el mundo debería estar formado por una raza superior. Imagínense dónde hubiéramos quedado los mexicanos. Sí, no. Gracias a Dios que Él es el que nos cuida, ¿verdad? Perdió la batalla ahí en Rusia. Empezó a perder en Rusia. Hermanos, del humanismo a la divinidad. Nosotros tenemos que salir de la exaltación del ser humano y de los logros que nosotros podemos tener y sentirnos extremadamente arriba de los demás. Porque Dios vino al que necesita, ¿verdad? Dios fue enviado al que tenía hambre, al que tenía sed de justicia. Hermanos, al que tiene hambre, ¿el humanismo lo busca? No. Al que es bajito, el humanismo, no. ¿Qué logros va a tener un bajito? Se requieren hombres grandes para que alcancen las canastas de los aros y puedan, los más fuertes para que corran más, y los que cantan más bonitos. La humanidad tiene sus niveles. A las modelos, las más altas. Y las más flacas, ¿verdad? Perdón por las. Pero ahorita la talla femenina es delgadez extrema. Y todas las mujeres también andan tratando de hacer ¿cómo se llama? Dieta para estar delgadas y que la sociedad los acepte, porque no los... ¿De dónde creen que proviene la bulimia? A ver, ¿de dónde creen que proviene la bulimia? ¿Ok? ¿La bulimia? No. La anorexia. Bueno, todas son iguales, hermanos. Todas tienen que ver con el aspecto. ¿Ve? Hermanos, los salones de belleza. Wow. Yo hubiera estudiado para estilista de mujeres porque cobran bastante, ¿no? ¿Verdad? Hoy miren, se compite por los colores. No, estamos hablando del humanismo, hermano, no estamos hablando de lo que son las gentes, lo que hoy existe en el mundo. Miré a una persona con un color azul como el color de los lentes del hermano, pero en su cabello. Bueno, pues cada quien es libre de hacer lo que le guste, pero eso es una tendencia al humanismo: ser diferente, ser más, tener la novedad, ser mejor. Pero Dios dice esto, por eso leíamos Salmo 127: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Hermanos, si hay alguien que tiene mucho dinero y tiene muchas casas, pero Dios no está en él, ¿qué dice la Biblia? En vano. Habla de la Biblia: van a hacer casas, pero no las van a habitar. Nomás las van a hacer y las van a tener ahí de adorno, pero no van a habitarlas. Y es lo que hacen las personas, hermanos. Tienen muchas casas. No sé quién, no las habitan, no tienen una... El humanismo está fuera de lo que es el reino de Dios. Por eso dice la lección: del humanismo a la divinidad, a lo divino. Nosotros venimos a ser... de ser seres, o de creernos seres especiales, hermanos, a ser seres creados por Dios, con las mismas características de todos los hijos de Dios. Amén. ¿Dónde atiende los humanismos? El humanismo, ¿dónde atiende a las personas que necesitan, que no tienen logros? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están los homeless? ¿Dónde están las... No. En cambio, Dios nos llamó a buscar a los necesitados. Número 3. ¿De qué manera participa el humanismo en el espíritu delante? Oiga, fíjate, hermanos.
¿De qué manera participa el humanismo en el espíritu del anticristo? ¿Alguien ha oído eso de anticristo, hermano? Todo lo que se opone a Cristo. ¿Sí? Anticristo. Quiere decir en contra de Cristo. Vea cómo dice, ¿de qué manera participa el humanismo en el espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia respecto a ese espíritu y sus consecuencias? Isaías, vamos a ver, hermanos, Isaías 14, del 12 al 16. Véanlo, por favor. Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 16. Yo lo voy a leer, hermanos, ustedes lo leen ahí con su vista. Isaías 14, del 12 al 16. Dice de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿A quién se estaba refiriendo? A Satanás. Oh lucero, bien. Fíjese cómo le llaman a Satanás un lucero de la mañana. Isaías 14, 12. 14. Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón, a los lados del norte. Número 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire lo que decía Satanás, aquel ángel hermoso, aquel lucero, aquella hermosura. Dice, y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra, que transforma los reinos? Amén, hermanos. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Satanás? ¿Quién era Satanás, hermanos? Era un lucero de la mañana. Era un hermoso. Era alguien espectacular. Era alguien dechado de virtudes, ¿verdad? Era alguien perfecto, casi perfecto. Y esa perfección, ¿a qué lo llevó a Satanás? A decir, oh, yo soy muy perfecto, yo soy como Dios, yo me voy a ir a las estrellas de Dios y me voy a sentar ahí en el trono de Dios. Hermanos, ¿qué sucede con el ser humano cuando se saca una lotería? Me olvido de todo. Pero no solamente uno, sino los demás cambian con uno. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si alguien ahorita, por ejemplo, si su servidor se saca la lotería, me van a salir familiares que ni conocían. Salen familiares que ni conocían. Y si una persona es mala, la convierten en buena. Hoy de México están saliendo estaba saliendo un presidente y va a entrar otro, pero dejó muchas personas en la cárcel. Pero unas ya van a salir, hermanos. Hicieron muchas cosas incorrectas. Pero ¿por qué creen que van a salir? Porque tienen dinero. Pero si una persona normal roba un carro, ese ya lo meten en la cárcel y ya nadie lo saca. Cuando hay capacidades en los seres humanos,
cuando hay hermosura, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay fortaleza, el ser humano se olvida de Dios y no busca a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es el ser humano. Pero nosotros que hemos entendido que Dios es la fuente de todo lo que tenemos, entonces entendemos lo que dice el salmista. Si nosotros vamos a hacer una casa, el fundamento de esa casa es nuestro Dios. Amén. Amén. La palabra de Él primero, su voluntad primero. Porque aunque la casa sea grande, dice la Biblia, en vano van a trabajar aquellos que están haciendo esa casa, si Dios no la edifica primero. En vano es aquellos que están vigilando la ciudad si Dios no cuida esa ciudad. O sea, es como si no hubiera guardas. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a cuando tengamos características, ciertas características que van más allá de los demás, a sentirnos más que los demás. Amén, hermanos. Dice, vamos a leer la última cita de la 3, segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Solamente vamos a leer esa para continuar y terminar. Andamos en las 11:20. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2? Vamos bien con el tiempo. 2:1, del 1 al 10, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Perdón, yo estoy mal. Estoy en Timoteo. Díganme, hermanos. Estoy equivocado, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Ahí está, ahora sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora sí estoy bien, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:1. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No nos vamos a dejar mover ni por espíritus, hermanos. ¿No? Porque aún dice la Biblia que harán cosas, señales milagrosas, pero será perdición. Nosotros sabemos que hay un evangelio, hermano. Si no es ese evangelio, aunque venga un ángel y empiece a hablar, no le vamos a creer, porque así dice la Biblia. De ese tamaño. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como a Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermano, hay una obra de Satanás entre nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Con gran poder y señales y prodigios y mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, ¿qué? Salvos. Hermanos, el amor de la verdad es el evangelio de Cristo. Va a venir alguien que trate de cambiar las cosas, pero nosotros no vamos a dejar de pensar. Cristo lo dejó. Vendrá el hombre que quiera ser como Dios. Hermanos, ustedes miran a personas que los veneran como dioses. Estoy hablando de iglesias que veneran a los seres humanos como dioses.
Y eso no es bíblico. Los conciertos de los cristianos ya parecen como los del hombre. Nomás dice algo el hombre y todos, todos a gritar, ¿verdad? O sea, es increíble ese asunto. 5. Pregunta 5. Compara las grandes males de los experimentos humanísticos del siglo XXI con la bondad divina que Dios revela en la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos personificar y testificar mejor la naturaleza divina como iglesia? Hermanos, la idolatría no solamente se da en imágenes, sino se da en los seres humanos que hablan con mucha falacia, y aún los seres humanos que nos cambian, nos tratan de cambiar del evangelio. Nuestro evangelio es Cristo, es el amor hacia las personas. Terminamos, 2 de Pedro 1, hermanos. Por eso es que la iglesia está en la tierra. ¿Para qué estamos en la tierra, hermanos? Para llevar el evangelio de Cristo y la salvación a las personas. Eso es, para eso estamos. 2 de Pedro 1, 2 y 4. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lea conmigo ese versículo 2 tan hermoso. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a obtener la gracia y la paz? ¿En dónde? En el conocimiento de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Si nosotros conocemos a Dios y al Señor Jesucristo, vamos a obtener gracia y paz. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia. ¿A qué? A su excelencia. Oye, hermano, nosotros podemos ser excelentes en lo que hacemos en la iglesia. Pero cuando nosotros somos excelentes, cuando hacemos algo en la iglesia, no es para la gloria de nosotros, es para la gloria de Dios. Quien recibe la gloria de Dios por sus dones y quien se deja recibir eso, entonces está cometiendo un error. Pero quien alaba al hombre, quien alaba a Dios por los dones de las personas, entonces esa es la gracia de Dios. ¿A quién vamos a alabar? ¿Al que tiene los dones o al que dio los dones? Al que dio los dones. Porque los dones son dados por Dios. Amén. Conclusión: el humanismo es una tentación hoy en día, pero sigue siendo solo un ídolo más que exponer y rechazar. Dios nos crió para la eternidad, pero no como dioses independientes de nuestra propia creación. Confiando en nuestra propia bondad, Él nos crió para que fuésemos hijos de Dios, seres inmortales llenos de su naturaleza divina y bondad mediante su grandioso acto de gracia en Jesucristo. Estas son buenas, las más grandes noticias. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanas, en esta mañana y le damos gracias a Dios por haber estudiado esta escuela sabática que es del humanismo a la divinidad. Vamos a traer un canto a nuestros queridos hermanos.